Continuamos. El panorama es incierto. En materia económica, lamentablemente, pues el panorama sigue siendo incierto. De acuerdo con el estudio que realizan periódicamente mes con mes los expertos en economía del sector privado, pues se nos dice que lo que queda de este año, el sexenio por venir, no presenta muy buenos augurios en materia económica. Y al decir que no hay buenos augurios, significa que finalmente el consumidor final, significa que usted y que yo y que todos los demás, pues vamos a padecer los embates de una crisis que llegó de fuera, pero que sin embargo, a través de una notable impericia de gobernantes en el ámbito federal, pues lamentablemente ha repercutido en el agravamiento de la situación personal. Sin embargo, pues no solamente los expertos en economía, también los empresarios, también los hombres de industria, los comerciantes, por ejemplo, nos dicen que cada día más la gente compra solamente lo que es necesario, pero que incluso lo necesario empieza a comprarse menos. Esto es lo que nos explica nuestro amigo Leonardo Álvarez, quien justamente a través de este análisis nos hablará del panorama incierto para los próximos 6 meses. Agustín Carsten, secretario federal de Economía, y el propio presidente Felipe Calderón nos dicen que estamos por salir de la crisis, que a partir de 2010 vendrá el repunte. Sin embargo, al menos de aquí a diciembre de este año, el panorama no es muy alentador. La contundente victoria del PRI en las recientes elecciones legislativas federales, junto con las curules obtenidas por el Partido Verde, le dan a esta coalición la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Aunque Beatriz Paredes y un cúmulo de priistas lo evadan, esto significa que el Poder Ejecutivo prácticamente perderá el control de la política económica del país, la cual, en gran medida, será decidida por los intereses del PRI con miras a las próximas elecciones presidenciales. Quien decida qué medidas de política económica habrán de instrumentarse será el PRI. Quien decida la agenda legislativa en materia económica, particularmente en materia fiscal, pero también en otros rubros dentro del ámbito general de los cambios estructurales que requiere nuestro país, nadie duda que será el PRI. De ese tamaño es la responsabilidad que hoy tienen para con los mexicanos los turistas. El contexto económico es un escenario recesivo durante 2009, una estrepitosa caída del PIB de alrededor de menos 6.5%, producto de la caída de nuestros ingresos vía los precios del petróleo de $25,000 millones, un boquete que dejan las remesas de nuestros migrantes de $30,000 millones y otros $35,000 millones que dejaremos de recibir vía el turismo internacional. Por otro lado, la inversión extranjera directa se contrajo en junio en $12,000 millones respecto al año pasado, y hoy mismo, a pesar del IETO y de los demás impuestos existentes, la recaudación fiscal es menor al 11% del PIB. Las finanzas públicas están al borde de la quiebra. En este contexto, será interesantísimo conocer y analizar qué propuestas legislativas harán los priistas en este escenario. Es claro que el PRI querrá incrementar el gasto público en todos los niveles de gobierno, pero particularmente el que se ejerce a nivel de los estados y los municipios. Si quiere que aumente el gasto gubernamental sin incurrir en mayores presiones deficitarias que desplacen el sector privado del mercado financiero, primero tendrán que aprobar una reforma tributaria que aumente los ingresos y eficiente los gastos. El segundo punto es el relacionado con las reformas estructurales. El PRI llegó a las elecciones con una plataforma económica que privilegia al gobierno por sobre la libertad individual. En consecuencia, se opondrán a cualquier reforma que elimine las rentas de sus grupos de apoyo. Así, es previsible que se nieguen a aprobar una reforma laboral, como también se opondrán a las reformas en materia de energía, de telecomunicaciones que abre el sector de telefonía fija a empresas extranjeras, a la educativa, que obliga a la rendición de cuentas, al fortalecimiento de la política antimonopólica, etc. Si esto sucede así, tal como tradicionalmente piensa el PRI, nuevamente se sacrificará el bienestar de los mexicanos en aras del poder político. Es cierto que la ciudadanía votó contundentemente a favor del PRI en estas elecciones, pero lo comprometió seriamente con el país. ¿Veremos al PRI como un partido con bases socialdemócratas responsable, moderno y renovado? ¿Un nuevo PRI? Eso está por comprobarse. Continuamos.